Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido al episodio 40 y qué? 42. 42. Un episodio súper especial, súper emocionante, porque hoy vamos a hablar de una de las relaciones más importantes en nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de las relaciones, distintas relaciones, pero de verdad que llegar a esta relación ha sido algo que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Y qué bueno que pasó ahora en el... Bueno, no creo que sí es 42. Es en el 40, no sé. Sí, Lo que pasa es que como pregrabamos la semana pasada, te extrañé vos, la verdad. Gracias, Ya te lo dije fuera del aire, pero te extrañé. Gracias vos igualmente. Pero hoy es un super capítulo, o sea, algo que nunca habíamos pensado que iba a suceder, pero hoy que vamos a hablar de la relación con nuestros hijos, invitamos a nuestros hijos. Así Ahí que estarán, ahí los que están en video. para los que puedan ver aquí en video. Ahí aquí, estamos nosotros hace 26 años. A la gran. ¿Qué edad tenías vos cuando nació Pablito? Yo tenía 28. Yo tenía 27, sí, cabal, ahí estamos hace tanto. Sí. Bienvenidos, hijos. Bienvenidos, pero no los desanimemos, ellos son más guapos que nosotros. Yo así era a esa edad. Bueno, pero quiero presentar a mi hijo Pablo Marroquín, y por aquí está Mateo Rodas. Carlos Mateo, bienvenidos, hijos nuestros. Muchas gracias. Aquí es. De verdad, es un gusto y es extraño estar aquí en este espacio, digamos, porque uno escucha el podcast o mira el video y estar aquí es bonito, de verdad. Es ser parte de la aventura, de estarlos escuchando pues, todos estos meses, digamos, y ahora poder ser parte del proyecto. Qué Gracias. buenísimo. Lo mismo digo yo. Qué bueno, Mateo. Todo va a ser lo mismo. Like, check. Ok, bueno, les queremos contar un poquito acerca de este tema de las relaciones. A ver, relaciones le vamos a llamar a toda aquella forma en la cual nosotros tengamos un contacto cercano con alguien, ya sea a nivel de conversación, a nivel de convivencia, a nivel de que existe un vínculo entre nosotros, a eso le llamamos relaciones. Si entendemos vínculo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Sí? O sea, vínculo, por ejemplo, ustedes son nuestros hijos, pues ese es un vínculo. Y toda forma de conexión le vamos a llamar relación. Entonces, cuando hablamos relaciones centradas en Cristo, ahí le estamos poniendo algo interesante, porque no solo es nuestra relación con ustedes, sino es la relación conectada nosotros, pero con Cristo en medio, lo cual hace que la relación realmente funcione. Cuando las relaciones no funcionan es porque a veces son solo dos seres humanos intentando entre ellos llevarse bien, entre ellos intentando conectarse, pero les falta un vínculo, les falta el vínculo que realmente conecta, el Señor. Cristo, exactamente. Entonces, cuando hablamos de relaciones centradas en Cristo, es Cristo en el centro. Es la parte más importante, o la persona más importante en esa relación. Así es. ¿Quieres decir algo, Pablo? ¿No? Ok. Entonces, en una relación centrada en Cristo, lo primero que tenemos que entender es que hay dos personas que para ellas es importante Cristo. Dos seres humanos que les importa Cristo, que Cristo no es un adorno, no es un amuleto, no es una tradición, sino Cristo es el centro de sus vidas. Y cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces puede llegar a ser el centro de nuestras relaciones. Y por ahí parte, porque si hablamos de que queremos lograr que Cristo sea el centro de la relación, pero no es el centro de nuestras vidas, ahí ya vamos un poquito perdidos. Ser padres e hijos relacionados, centrados en Cristo, significa que para mí, para Carlos y para cada uno de ustedes, Cristo es lo más importante. Y si estamos sobre esa línea, entonces podemos entender lo que viene a continuación, que es lo que dice la Biblia. En otras palabras, suponemos en una relación donde está centrada en Cristo para las dos personas, o las tres, o depende de qué tipo de relación hablemos, claro. Pero para las dos personas involucradas, en este caso, hijos y padres, Cristo debe ser importante, porque si solo para una persona es importante, es difícil tener una relación centrada en Cristo. Yo escuchaba ayer una entrevista de alguien que entrevistaron en la calle y le preguntaban un poco así como para causar polémica, le decían, mira, ¿y vos crees que te podrías casar con una mujer no cristiana? Y le dijo que no, porque
ser cristiano significa vivir como Cristo. Y debe ser una parte súper importante o lo más importante de tu vida. ¿Y cómo te vas a casar con alguien que no quiera vivir como Cristo? Especialmente en el tema del matrimonio, que hablamos que nuestro matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia y lo pueden ver, es el 40, creo. 40. ¿Ustedes qué piensan, mucha? ¿Se casarían con una mujer que no cree en Cristo? ¿Que no le importa Cristo? Pues creo que me toca empezar porque soy el que es un poquito más grande. Entonces, Ay, sí, por favor. no. De mi parte no, porque estoy consciente, digamos, que todo el universo existe por causa de Cristo, para su propósito, para su gloria. Entonces, yo como su hijo debo cumplir su voluntad para mi vida. Entonces, sería lógico pensar que su voluntad para mi vida es que esté con una persona que también esté buscando que se cumpla la voluntad de él en la vida de esta persona. Mateo, ¿vos qué Mira, pensás? yo siento que si queremos que hacer que cualquier cosa funcione, no importa si es una relación o no, tiene que ser con Cristo, ¿verdad? O por lo menos si las intenciones son de que funcione, pues, ¿me entiendes? Ya sea de papá e hijo o de esposos, como decías, Luis, sí. Excelente. Qué bueno que lo estoy grabando, fue todo, porque la próxima lo va a poner eso que dijo. Cuando esté buscando novia, le puedes poner un play a esto, a vos. Cabal. Bueno, dijo, aquella tiene novia, pero vos, ¿o ya tenés vos? No. No, pero ya tiene prospectos. No lo puedes decir aquí, solo vemos 4, ¿viste? No tengas pena. Solo sus mamás escuchan el podcast. Ese es el chiste, que solo sus mamás nos escuchan. Bueno, pero para entrar en materia muchas de las relaciones centradas en Cristo, padres e hijos centrados en Cristo, vamos a ir a ver qué dice la Biblia, ya que entendemos entonces que sí, Cristo es importante para ustedes, Cristo es importante para nosotros, entonces estamos jugando en la misma cancha, ¿verdad? De lo contrario, no podríamos hablar de esto que vamos a hablar ahorita si no estuviéramos jugando en esta cancha, en donde Cristo es el centro. Y como Cristo es el centro, nos importa lo que el Señor diga. Entonces, en la carta a los Efesios, que escribe el apóstol Pablo, seguidor de Cristo, que Cristo mismo lo eligió y Cristo se le apareció y Cristo prácticamente le dio toda la doctrina que él escribió a través de cartas a las diferentes iglesias, escribe esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Y en esta carta él comienza a hablar de una serie de principios básicos, primero de la vida cristiana, pero luego de las relaciones que tenemos que tener en la vida cristiana. Y en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, él enfatiza en estas relaciones. Y prácticamente que esta serie se ha basado en Efesios 5 y Efesios 6, con algunos cuantos agregados que hemos hecho por ahí. Pero en Efesios capítulo 6 específicamente habla de esta relación, padres e hijos. Entonces, vale la pena entender qué es lo que el Señor quiere de cómo cómo debe funcionar esta relación para que esta relación realmente tenga el resultado que debe tener, porque de lo contrario, si nosotros comenzamos a hacer a nuestra manera las cosas, esta relación no va a funcionar, ¿va? Esto es como, no eres tú, soy yo, sino realmente si nos centramos en lo que la Biblia dice, esto así va a funcionar. Y en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4 dice... O sea, que lo lean ellos. Entonces. Perdón. ¿Alguien lo quiere leer, mucha? ¿Yo? Por favor. 1 al 4. Sí. 1 al 4. 6, 1 al 4. Hijos, obedecer. Solo habla más al micrófono porque... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué entendemos de todo esto, mucha. A ver, empecemos por el 1, porque este es el menos agradable desde la perspectiva de los hijos. Pero ojo que cuando hablamos de un versículo, nunca podemos verlo de manera aislada, si no lo vemos en su contexto. Por eso les expliqué quién escribió esto, de qué está hablando. Y agarrar solo un versículo, solo agarrar el 1 y con ese venir e intentar decir, bueno, así deben funcionar, no es la cosa, sino debemos de ver todo en su contexto, pero analicemos el primer versículo. Un libro que, ahorita que decías eso, un libro que estamos leyendo con Mateo, el de los devocionales, decía que no entender el capítulo o el contexto es como ser un paracaidista si no ver a dónde vas a ir a caer.
puedes caer en cualquier lado y no darte cuenta, ¿vamos? Entonces, para saber dónde vamos a caer, tenemos que entender el capítulo, quién lo escribió, qué viene antes y qué viene después, ¿cierto? Es correcto. Y por eso entendemos que aquí está hablando de las relaciones en general. Y esto concluye en que hijos obedezcan a sus padres, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Pero al final concluye diciendo en el 4, y ustedes padres no van a enojar a sus hijos. O sea, no podés hablar del 1 sin conectarlo con el 4. Porque entonces estás tomando un texto fuera de contexto. Eso es sumamente riesgoso. Hasta es una manera de manipular que algunos tienen de venir y agarrar un texto así totalmente fuera de contexto. Pero analicemos el 1. Obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. A ver, patojos, chavos, no sé, ¿cómo decir? ¿Cómo que me gusta? Mucha. A mí me gusta decir mucha y eso no sé, no me lo invento. Mucha. Esto de obedecer, a ver, ¿cuál es la parte complicada de esto de obedecer? Porque aquí es específico, pues, de obedezcan a sus padres en todo porque esto es justo. ¿Cuál es la parte difícil de esto? Así honestamente. Si quieres voy yo. Pablo. Creo que lo difícil de la obediencia, digamos, es que uno inevitablemente como persona quiere imponer su voluntad y hacer las cosas que quiere hacer porque uno decide, digamos, bueno, esto es lo que yo puedo y quiero hacer, esto está en mis manos y esto se sale de mis manos por cualquier motivo, razón o circunstancia, entonces prefiero no hacerlo. Pero con la obediencia, digamos, hay niveles en los cuales uno debe obedecer, digamos, o sea, someterse de forma obligatoria, digamos, a la instrucción. Y ahí creo que hay niveles o espacios, digamos, en los que uno debe razonar, ya sea con la conciencia o con la voluntad del Señor, digamos, en cuál es el camino correcto a seguir, digamos. Justamente yo soy líder de una célula de jóvenes, digamos, desde hace ya casi 10 años. Y el sábado en la célula platicábamos acerca de hemos analizado varios libros de la Biblia, así texto, o sea, verso a verso, y estamos revisando o estudiando el libro de Números. Particularmente la historia en este momento, digamos, en la cual está el pueblo de Israel y van en la expedición, digamos, de que envían a los 12 a conocer, digamos, o a ver cómo está la tierra prometida. Entonces que van Josué, Caleb y envían a otros 10. Y entonces que luego de la expedición, digamos, regresan algunos, vimos grandes frutos, pero también vimos gigantes y vimos que tienen las ciudades amuralladas. Y por el contrario, digamos, Josué y Caleb dicen, sí, o sea, también vimos los grandes frutos y sí podemos vencerlos, y quienes sí y quienes no, digamos. Y la conclusión a la que llegamos en la célula es, habían personas, digamos, que estaban hablando de lo que realmente habían visto, digamos, a todos los que no habían ido a la expedición, definitivamente no tenían idea de lo que les esperaba, de lo que había por delante, y de los que sí habían estado ahí, había algunos que estaban inventando rumores de cosas que no habían sucedido, que no habían visto, y estaban Josué y Caleb que realmente estaban hablando de la verdad, e inclusive de parte de Dios en cuanto a que sí era la instrucción el ir y conquistar. Y lo que voy es a que la conclusión a la cual llegamos era la instrucción de Dios original desde que los envió a la expedición es vayan, recorran porque van a ir a conquistar. Y el pueblo de Israel, cuando empieza a escuchar todos los rumores, hace un berrinche y decide desobedecer, en decir, no vamos a ir porque nos van a matar, nos van a someter. Y la instrucción de Dios desde el inicio era, deben ir. Entonces, siempre cuanto a la obediencia, digamos, uno puede venir y decir, bueno, porque escuché que alguien dijo algo diferente, entonces yo mejor no voy a hacer caso. Pero la instrucción original era, esto es el camino a seguir, digamos. Mira, la pregunta fue por qué es difícil obedecer, ¿verdad? Yo siento que fue una pregunta muy directa. No sé, Luis. Pero yo creo que cuesta obedecer porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Y sí, creo que nosotros nos llaman los deseos carnales, pues, a hacer no necesariamente lo que es malo, sino lo que nosotros queremos hacer. Y esto va más allá de lo que nuestros papás nos dicen, sino es lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? Excelente, buen punto de ambos y voy a tratar de ver si lo logro resumir en una sola. O sea, Pablo habló de la desobediencia del pueblo de Israel desde el principio y esa desobediencia existe en el ser humano y lo confirma Mateo al decir, uno quiere hacer lo que se le da la gana. O sea, desde el principio, pues, de hecho. Por eso está en la Biblia. Y está la caída, la gran caída fue porque hubo un hecho de desobediencia. O sea, Dios dijo, coman de todo, lo que quieran,
Menos 1. Ah, no, ese. Es que sí, como no te parece en la grama, pues me paro, ¿ah? No tocar esa pared, pues la toco. O sea, y les digo que como seres humanos tenemos un problema. Y ustedes lo dijeron, qué bueno, mucha, que lo pueden visualizar. Tenemos un problema de desobediencia interna. Nacemos con un problema. Y no solo ustedes, también Luis. Yo también. No, No, también nosotros. también nosotros, ¿verdad? Si yo pienso qué tan obediente fui yo cuando yo tenía la edad de ustedes, muchas de ustedes están 1000 veces mejor que yo. O sea, definitivamente. Porque nacemos con un problema, ser desobedientes por naturaleza. Y el gran reto del ser humano es ser obedientes. Entonces, ojo aquí que cuando aquí dice, obedezcan a sus padres, obedezcan en el Señor a sus padres. No sé si le prestaron atención a ese pedacito. Porque obedecer a Carlos, obedecer a mí, que somos pecadores, imperfectos, un poquito feos. No, ese es Carlos. Mira, es eso, vos. No, que tenemos 1000 defectos, es complicado. Pero aquí hay algo interesante. No nos van a obedecer porque seamos ni sabios, ni buenos, ni inteligentes. Porque dice aquí, obedezcan en En el Señor. ¿Qué significa eso en el Señor? Es de acuerdo a lo que habla la palabra de Él, vamos. Por honrarlo a Él, por amarlo a Él, por obedecerlo a Él. Porque yo sé, mucha, de verdad, yo he cometido 1000 errores a lo largo de mi vida y los sigo cometiendo hoy. O sea, hoy seguramente ya cometí algunos y no me he dado cuenta. Y tal vez mañana me daré cuenta. O Dijiste feo. Nada. Error número 1. No, pero a lo que voy es que realmente no es porque seamos, ni Carlos ni yo, no somos sabios. No somos perfectos. Ustedes ya lo sabían, ¿verdad? No, esto no es algo que esté ocultando. Es porque obedezcan en el Señor. Es porque por amor a Él. Por eso dijimos que sentarnos en esta mesa tenía un sentido. Esto no va a funcionar si esto no es por amor a Cristo, sino Cristo es el centro. Entonces, por amor a Cristo, dice, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. No sé si todas las versiones dicen que es justo o alguno dice otra cosa. Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Por qué es justo? Es la pregunta. Yo me pregunté, ¿por qué dice que hay que hacerlo? Porque es justo. Y es que lo justo no es decir, pero mira semejante error, semejante tata al que me conseguí. Entonces no es justo, diría alguno, ¿ah? No es justo que lo obedezca a Él. No, es justo porque Dios, el que te dio la vida, eligió a ese hombre y a esa mujer para ser tus papás. Entonces es justo porque en correspondencia al Señor, amás y obedeces a esos hombres y mujeres que te dio como padres. ¿Lo ves? O sea, no es justo porque sean perfectos, no, es justo porque Él es perfecto, Dios es perfecto. Y Dios en su perfección y en su sabiduría supo elegir dos personas, un hombre y una mujer, para que de ese hombre y de esa mujer saliera cada uno de ustedes, muchachos. O sea, ese es la maravilla de la omnisciencia de Dios, de haber elegido los genes correctos, el ADN correcto, el lugar correcto para que naciera una persona como vos. Y el orden correcto, vamos, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad, mucha? No solo vos. Y el orden es que haya obediencia en la casa, obediencia a sus papás. Más adelante está la otra cara de la moneda, vamos, que tampoco nosotros iremos a nuestros hijos, vamos a llegar a ese punto. Pero ese es el orden que Dios ha establecido de las cosas. Y una de las cosas que yo veo en los años recientes, nuestros hijos, tal vez ustedes no se acuerdan, obviamente, pero cuando no era normal hablar de todas de los temas sexuales y todas esas cosas que hoy en día hasta en las películas de Disney sale. Y se sale del orden del Señor y por eso es tan difícil
verlo ahora en el mundo y que ustedes estén expuestos a todo eso porque como papás sabemos que está fuera del orden del Señor. Al igual que la desobediencia está afuera del orden del Señor. Vamos, o sea, Dios es un Dios de orden en todas las etapas de nuestra vida. Así es. Y en su orden, Dios estableció este orden, obediencia. Ojo, que demanda de ustedes, hijos, obediencia hacia los padres y a nosotros padres nos obliga también a amarlos a ustedes, pero obedecer al Señor. Entonces, si todos vamos en cadenita obedeciéndonos, vamos nítidos. Esto es justo, ahí vamos, bien. Si en algún momento alguien se desprende del link, entonces ahí vamos mal. Y aquí vienen algunas preguntas entonces. ¿Significa entonces que, y aquí yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, muchachos, o sea, que nos deberían obedecer en todo, aunque les dijéramos una tontera, ¿va? O algo que dañara su salud, su integridad, su moralidad, o incluso algo en contra del Señor? ¿Ustedes qué piensan? Mira, bueno, mira. Si estamos hablando de relaciones en Cristo, entonces no deberían de dañar esos porque son relaciones en Cristo, ¿verdad? Entonces, sí, ahora si estamos hablando de relaciones afuera de Cristo, de igual forma no creo que sean así como normas que queríamos de seguir, pues como hijos, porque dañan la moralidad de nosotros, pues, ¿qué? ¿Mencionaste moralidad y qué más? Salud, por ejemplo. La salud, ajá, que Dios nos puso. O sea, si estás en Cristo o no estás en Cristo, no significa que Dios no te haya puesto como papá. De igual forma te puso como papá. Entonces yo creo que si Dios te puso, no te puso para que dañes la salud del que te puso a gobernar. A cuidar. cuidar, A cuidar, a ajá. criar. Y para ustedes, ¿cuál sería un ejemplo de algo que nosotros como papás les podemos pedir que cumpla con eso que dice Luis, ¿verdad? De que está mal, que dañemos su salud, su integridad, su bienestar. ¿Qué podríamos pedirles? O de repente hasta qué les hemos pedido, vamos, porque no sabemos si alguna vez ya metimos las patas. Pues yo no tengo algún ejemplo puntual, digamos, que se me ocurra rápidamente, pero sí recuerdo, como tengo ya, como les conté, varios años de tener esta célula. Esa ya es iglesia, vos 10 años ya ponerle un templo a Wicha, no es mala onda. Entonces, pues he tenido la oportunidad de platicar con bastantes chavos, digamos, a lo largo de ese tiempo. Obviamente yo no soy sabio ni poseo ninguna habilidad, pero la gente por alguna razón me busca porque creen que los escucho y escucho la mitad, pero esa mitad es importante. En una oportunidad, una persona, o sea, un chavo de los que asistían, de hecho, creo que teníamos la misma edad en ese momento. Voy a suponer que teníamos, no sé, alrededor de los 18, por poner un ejemplo. O sea, realmente sí, o sea, sí fue hace bastante tiempo. Y fue el cumpleaños de esta persona. Y para su cumpleaños, su papá le regaló un paquete que él menciona que era muy grande de marihuana. Y él llegó con... ¿Y qué edad tenían? Ponerle que 18. Entonces... Y el papá le... Sí, en su cumpleaños le regaló un paquete de marihuana que él menciona que era grande y la pipa obviamente nueva para que le pudiera estrenar con el paquete. Y él me decía así como, ¿qué hago? O sea, mi papá me lo regaló como un regalo que realmente él apreciaba y que seguramente fue muy costoso, muy caro, complicado de conseguir y no sé qué hacer con ella. Finalmente él decidió y por voluntad propia, no me consta porque no lo vi, pero él cuenta que desechó la marihuana por el inodoro, digamos. La quemó. Pero, digamos, ese es un ejemplo, creo que un poco radical, pero real, de una persona que me lo contó en privado, de algo que se sale, creo que de lo saludable, de lo normal, de lo moral, pero delante de los ojos de su papá, él estaba teniendo un detalle especial con su hijo, digamos. Entonces, creo que ese es un ejemplo un poco radical, pero real. Cuidado que te estén escuchando 4 personas. Sí. No, pero fíjense, muchachos, que eso es un caso real. A veces asumimos que lo que nosotros entendemos como bueno y correcto, todo el mundo lo entiende como bueno y correcto. Y lo asumimos, les digo, porque alguien podría decir, no, hombre, pero ya está grande, ya cumplió 18 años. Ojo que cuidado con eso. Las personas que por su propia sabiduría creen que es lo correcto, pueden estar fallando. Ahí es donde empecé diciendo, nosotros como papás nos hemos equivocado. Porque en mi sabiduría, yo probablemente estoy pensando que les estoy dando algo bueno.
porque es costoso, tanto de conseguir como de pagar. Pero si yo me voy a la palabra de Dios, ahí ya puedo encontrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. El gran problema del Edén, el famoso fruto que se comieron Adán y Eva, ¿cuál era el problema? Que se comieran una fruta, ¿qué tiene de malo? Era que ellos decidían al momento de comerse la fruta qué era lo bueno y qué era lo malo según sus propios términos. Esa era la diferencia, ese era el tema del fruto de la ciencia del bien y el mal. Según sus propios términos, ahora ellos decidían qué era lo bueno y qué era lo malo. Y entonces, cuando tenemos un papá o una mamá que su centro no es Cristo, por lo tanto no consulta la palabra, pasan estas cosas. Por eso empezamos hoy la reunión como la empezamos. El centro debe ser Cristo en la vida de las personas. De lo contrario, pasa esto. O el hijo podría decir, pucha, pues sí, ¿qué tiene de malo? Todos mis cuates lo hacen. Todos mis cuates ya a esta altura ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Se van aquí, se van allá, se meten aquí, se meten allá. Porque están decidiendo bajo sus propios términos lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia dice que nosotros actualmente estamos cometiendo el error de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vaya, sí, ¿no? Ese que es el fruto del pecado original, esa fruta que comieron en la cual ellos querían decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso dice que Eva cayó, porque dice que era bueno para adquirir sabiduría, según ella. Porque ella lo que quería era ella decidir. Y ese es nuestro problema, muchachos. De ustedes y nuestro. Sí. Ayer justamente, y creo que te lo contaba antes de empezar, tuvimos esa conversación con Mateo y le digo, mira, pero ¿cuál es la gana de hacer lo contrario a lo que se te pide? Y me contestó un poco con lo que vos decías, Pablo, al principio, de que uno quiere hacer las cosas que uno quiere hacer. O sea, está en nuestra naturaleza. Yo le decía, mira, está bien, puedes hacer lo que querrás, pero queré hacer el bien. Porque dentro del bien y entre todo lo que nos ha dado Dios, podemos hacer un montón de cosas, ¿vamos? Yo no me he visto nunca limitado por la Biblia, al contrario, creo que me abre un montón de oportunidades. Entonces, yo ahí la respuesta a esa pregunta de que si pueden desobedecer a los padres, yo te diría que sí, pero más importante de que ustedes decidan desobedecer porque piensan que no está bien lo que nosotros les pedimos, es quieran hacer el bien, vamos, y busquemos juntos en una relación centrada en Cristo como padres e hijos, qué es lo mejor. Y eso incluye a Lorena, a Nancy, sus mamás, nuestras esposas, ¿verdad? Porque pues aquí estamos solo los 4, pero gracias a Dios ustedes tienen un hogar integrado. Una de las particularidades que compartimos con Luis es que ambos tenemos hijos únicos. Entonces, aplica aquí el que entre los 3 deben de buscar el bien. No solo ustedes, no solo ellas, no solo nosotros, sino que debe ser un esfuerzo en familia, ¿verdad? Entonces, sí, desobedezcanos si les pedimos algo malo, pero estoy casi seguro que no. Yo quisiera comentar me atrevería a decir que casi desde que me recuerdo, desde que tengo memoria consciente, y mi mamá me ha enseñado, inculcado y repetido muchísimas veces una frase, digamos, que creo que fue inspirada en Dios, de que decía, que no usara, digamos, lo que estaba a los ojos de ustedes dos como mis papás como criterio para decidir entre lo bueno y lo malo, sino que todo lo sometiera a la luz del Espíritu Santo para entonces adquirir el criterio para decidir, bueno, esto es correcto y esto no. Y que eso aplicaba de por vida, digamos, o sea, independientemente de las condiciones, que siempre dejara como la prioridad la obediencia a Dios, a su palabra, a su instrucción, por encima de cualquier instrucción de parte de ellos, porque obviamente, digamos, si ellos tienen una relación con Dios, entonces pues el Espíritu Santo como fruto del Espíritu va a empezar a dar instrucciones correctas por medio de ellos, pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia pudieran cometer un error en su humanidad, Cristo no comete errores y su instrucción es perfecta. Uh-huh. Sí. Y lo que dijiste vos ahorita, solo para recalcar, podemos cometer errores. Como papás, de hecho, cometemos errores muchas veces. Que si cometen errores, no están con Cristo. No, porque tampoco es que seamos perfectos. Fíjate que al contrario, Cristo te da la capacidad de reconocer tus errores. Cuando oigas a alguien que
puede decirte, soy pecador, estoy cometiendo errores, sabe pedir perdón, ese ser humano tiene más probabilidades de que está reflejando la luz, porque la luz de Cristo le hace ver su pecado. No existe un Padre perfecto, más que Dios. Cometemos errores todos los días y nos equivocamos y nos equivocaremos. Y de anticipadamente, perdón, mucha. Vale. Pero el hecho es que si nos tuvieran que obedecer porque somos perfectos, estamos jodidos. No, ahí sí que no tendrían que obedecernos, ¿verdad? Es que no es por eso, es porque el Señor así lo determinó. Y por amor a Él, que en su sabiduría, Él determina lo que es bueno y lo que es malo. No yo como papá, es Dios. Entonces, haciendo lo correcto delante de Dios, ustedes, mucha, tienen bendición. Porque es delante de Dios. Es lo que estamos hablando ahorita. No es bajo mi criterio, es bajo el criterio del Señor. Y si yo instruyo fuera del criterio del Señor, ¿qué puede ser? Yo me estoy arriesgando a que cometamos un error ambos, como papá y como hijo. Por lo tanto, papás que nos oyen aquí hoy, que nos están, porque este podcast pues lo oyen varios hombres, el tema acá es someter, así como hijos les pedimos que sometan su criterio a Cristo, papás también. Porque para no pedirles una tontera, pues, porque les podrían estar pidiendo una tontera, ¿va? Pero someter el criterio a Cristo. Y si sometemos nuestro criterio ambos al Señor, yo creo que vamos caminando bien. ¿De acuerdo? Aunque nos equivoquemos. Yo quisiera agregar algo más. Sí, sí. Lo recuerdo demasiado bien. El primer retiro de jóvenes al que yo fui, bueno, realmente era de juniors en ese momento. El versículo principal del retiro era Romanos 12:2. Y no sé si es porque fue la primera como actividad formal de campamento a la que fui, pero ese versículo, la verdad es que me ha acompañado desde esa oportunidad al resto de mi vida hasta el día de hoy. Y creo que aplica de manera perfecta a esto. O sea, es el cual dice: no se amolden al mundo actual, sino sean renovados mediante la transformación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y creo que es exactamente eso, porque cuando dice no se amolden al mundo actual, yo creo que generalmente uno de forma automática se switchea a pensar que son amistades, música, películas o similares. Pero el mundo actual en el cual uno vive puede ser el contexto de su casa y uno puede venir a moldarse a costumbres o algún tipo de práctica, digamos, que no sea correcta, pero mediante la transformación de la mente uno alcanza esa voluntad de Dios, que es así, es buena, agradable y perfecta. Entonces, no sucede sin esa renovación, y esa renovación no sucede sin el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo no llega si no es por medio de una relación intencional con Él. Entonces, es ahí donde creo que se vuelve realmente importante el entender que Dios es ese papá perfecto con el que uno debe entablar la relación más importante, y como fruto o producto de eso, entonces se crean relaciones buenas y saludables terrenales, pero van a ser un fruto de lo más importante. Excelente, buen punto. Vos es un fruto. Pasemos a algunas preguntas de esto. Que bueno, venía haciendo varias preguntas, pues, pero mucha pregunta y así con toda honestidad. En este tema, hasta donde vamos ahorita, ¿cuál es nuestro error? ¿Dónde creen ustedes que hemos fallado nosotros como padres, sobre todo en los temas de las instrucciones? Porque el tema está pidiendo obediencia de parte de ustedes. ¿Dónde nosotros fallamos? Digan lo que quieran porque cualquier cosa lo editamos. No, la idea es hablar abierta y honestamente de estas cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Como papás no hay como un punto medio, o un punto medio más que un punto medio, un punto sano, porque por lo menos con mi mamá es que a veces, no es que me regañe pues, pero me regaña mucho o no me regaña, con esas cosas, ¿me entiende? Pero eso es un poco más, eso pasa me imagino que pasa con cualquier papá, incluso fuera de ese vínculo con Dios. Sí, yo algo ahí, tal vez para responder un poco a esa inquietud y tratar de no dormir hoy en el día. No es cierto. Nosotros siempre decimos, no sé si ustedes lo han escuchado, pero la gente dice, es que uno no nace con un manual. Y el manual para ser papá y el manual para hacer no sé qué. Y muchas personas pensamos que no hay un lugar donde encontrar esa sabiduría. Hay un lugar, es la palabra de Dios.
Y muchas veces como papás tenemos que recurrir constantemente a la palabra de Dios para tener esa sabiduría de cómo disciplinarlos y todo. Y vamos aprendiendo, o sea, a mis 41 años y a los 13 años de Mateo, yo creo que va a haber muchas etapas de nuestra vida que vamos a ir aprendiendo juntos cómo navegarlas, vamos. Y la disciplina es una de ellas. La disciplina, y es importante, vamos, o sea, sin disciplina también. Veamos a los atletas, la gente que realmente hace algo importante en la vida es porque es disciplinado. La gente que es indisciplinada no logra nada. Indisciplinado en los estudios, no gana ni el año. ¿Va? Indisciplinado en el deporte, no consiguen partidos. Pues, o sea, la disciplina. Como los Lakers. Como los Lakers. La disciplina hace la diferencia. Pero regresando a la pregunta, no sé si, Pablo, ¿cuál es nuestra falla? ¿Dónde fallamos nosotros en esta parte de las instrucciones? Porque a veces yo sé que es difícil obedecernos, pero alguna falla podemos detectar. En mi opinión, creo que es el apropiarse de algunas decisiones que deberían ser personales. O sea, estoy consciente de que como padres, digamos, buscan el bien a toda costa, digamos, al menos delante de sus ojos, en cuanto a buscar los mejores ambientes, espacios, personas, prácticas, tradiciones, música, no sé, que les parece apropiado, digamos, el decidir, bueno, este es el contenido que quiero que mi hijo consuma o gente con la que quiero que se relacione, pero creo que hay un grado, digamos, en el cual esas decisiones ya no deben ser al 100% apropiadas, digamos, como una decisión terminal de parte de los papás, sino confiar en que si han instruido de la manera correcta a sus hijos en cuanto a la disciplina del Señor, en cuanto a discernir entre lo bueno y lo malo conforme a su Espíritu Santo, entonces el tomar decisiones correctas, debería ser un fruto de ese Espíritu Santo habitando en uno y no debería ser algo que se imponga, digamos, el tomar las riendas de decidir, yo decido que esto va a ser de esta forma y no puede ser de una forma diferente. Entonces, en mi opinión, no solo de mi vida, sino de gente con la que he compartido, digamos, o que ha compartido conmigo este tema, es justamente eso, el apropiarse de decisiones que a mi juicio deberían ser tomadas por uno y someterse uno a las consecuencias si uno comete el error, porque uno como hijo también es desobediente delante de los ojos de Dios y debe recibir disciplina conforme a como Él lo disponga, pero regreso al punto central, yo creo que a mi juicio es el apropiarse de decisiones que no deberían ser impuestas, sino dar la libertad confiando en que Dios es el que va a guiar a la persona, al hijo, a tomar la decisión correcta de cómo actuar. Interesante. Yo pues, Carlos, por favor. nos hubieran preparado aquí a lo mejor para las preguntas, Sí, no hombre. sabemos qué contestarles. No, me intrigó bastante lo que decías y tenés razón. Nosotros como papás tenemos la tendencia a ser sobreprotectores. Y pues, Mateo todavía tiene 13 años y tiene sueño. Mateo tiene 13 años, pero yo aún lo veo como ese bebé que me necesita en todo momento para guiarlo y darle de comer y etcétera, etcétera. ¿Vamos? Estoy seguro que de cierta forma Luis también, no es que te da como un bebé, vamos, pues ya tenés barba ya recién graduado ¿de qué es? De físico. Sí. Entonces, pero cuesta dejar esa etapa de la paternidad, esa etapa donde desde muy pequeños tuvimos que decidir por ustedes y cuidarlos. Donde tenés bastante razón es que si nosotros confiamos en el trabajo del Señor y confiamos de que esa palabra ha echado fruto en ustedes, sí, hay un momento donde debemos dejarlos decidir no solo algunas cosas, la mayoría de su vida. Vos, yo he escuchado de casos donde les eligen hasta la carrera, con quién se van a casar, dónde van a vivir. Hace poco cuando hablábamos de los papás, hablábamos de casos así, Sí, sí, ¿vos? sí. Ahora, la otra cara de la moneda es, deben darnos la confianza, la apertura, el espacio para ver esos frutos. Yo hay decisiones ahorita en la vida de Mateo que definitivamente no le confiaría a vos, pero hay unas que tengo muy claro que sí, vos. Entonces, ¿Cuáles? no, perfecto, pero por darte un ejemplo, eso le pasó a Ir al baño. Cabal. Sí. No, y eso te acaba de pasar. Mateo estaba ahora con la pandemia, todos computadoras en las clases. Y Mateo estaba en su clase y unos compañeritos traviesos
se metieron a la computadora de Mateo y ¿cómo se llama? Y ahí escribieron la palabra pornografía, vamos. Supongo que por molestar, supongo que por curiosidad. Y la decisión de Mateo fue comunicárselo a su maestro. Decir, mire, esto no está bien y le aviso porque no quiero tener yo problemas. A pesar de que eran amigos, buenos amigos de él, hizo lo correcto, vamos. Entonces, yo ahí vi en Mateo esa capacidad de tomar buenas decisiones alrededor de lo que sucede con sus amigos. Y lo veo constantemente en las redes sociales. Yo veo cómo Mateo se expresa y veo cómo se expresan algunos de sus amigos y digo, no, mi hijo sí está haciendo algo bien. Entonces... ¿Viste, Ilan? sí. Pero ese es un ejemplo, digamos, a la edad de Mateo, donde se pueden empezar a dar ciertas actitudes que uno puede ir dando esa confianza. Estoy seguro que en tu caso con Pablo también has tenido esas oportunidades. Pues sí, la verdad es que es un reto. O sea, es un reto porque uno en su idea, uno cree que todo lo que yo estoy razonando para el bien de mi hijo es lo mejor. Y razonar que yo puedo estar equivocado es difícil. Es la verdad. O sea, no es una justificación, solo les estoy contando. O sea, es difícil decir, bueno, ok, yo creo que esto es mejor. Y sin embargo, yo me he topado más de una vez y muchas veces con que las decisiones de mi hijo son mejores que las ideas que yo tenía. O sea, he tenido esa bendición, pues. Probablemente no siempre sea así, pero muchas veces me he topado con esa buena sorpresa. Por lo cual, yo creo que es algo necesario aprender a confiar los unos en los otros. O sea, tanto nosotros padres confiar en ustedes como hijos, como ustedes hijos confíen cuando de repente les decimos, mucha, esto sí no. Confiar también va, mucha, o sea, estas canas que ven aquí no se ganaron así nada más, ¿va? No es pelo pintado. Esto Que yo no tenga carne no quiere decir que no tenga cierto nivel de seguridad. pero hay cosas que uno sí ya sabe, ya pasó por ahí y se las quiere evitar. A veces ustedes no quieren que uno se las evite y entonces van a pasar por lo mismo. Pero voy a poner un ejemplo muy básico con el tema de las finanzas. Yo algo que me preocupaba era que mi hijo, Pablo aquí, fuera un buen administrador de sus finanzas. Y desde chiquito empezamos a formar principios básicos de las finanzas. Hoy me sorprendo que mi hijo me ha superado en la administración de las finanzas. O sea, yo a la edad de él no tenía lo que él tiene. De verdad me sorprende, pues. Entonces decir, ok, este salió mejor que el maestro, pues. O sea, tomando mejores decisiones, haciendo mejor las cosas. Entonces, también es una oportunidad de aprender a confiar, ¿verdad? Porque hay una muestra de que lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que sí, Pablo tiene un buen punto. No apropiarse, dijiste la palabra, de las decisiones del otro, y el otro mostrar que sabe tomar buenas decisiones. Yo creo que si van a esa doble vía, la cosa va bien. Sí, y una ventaja que creo yo que ambos tienen es que ya están en una edad donde podemos platicar de esas cosas. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, muchas veces, como decía Luis, van a tener que obedecer, ¿verdad? O sin realmente entender aún por qué se tomó esa decisión, pero ya están en una edad donde ya no solo va a ser lo haces porque te digo, lo haces, pero platiquemos por qué es y quiero que entendas y no sé si a vos te pasó lo mismo, Luis, pero yo entendí muchas de las decisiones de mi papá hasta que yo fui papá, vamos, y estoy seguro que voy a entender aún más cuando sea abuelo y etcétera, de unos 30 años, ¿no? Pero el tema es, ya podemos platicar de esto, vamos, y esa es una ventaja. Yo no sé cómo fue tu relación con tu papá, pero yo se lo digo a Mateo constantemente. Mira, yo con mi papá mi papá fue un buen papá y es un buen papá, pero él nunca se sentó conmigo a platicar de, mira, hagamos esto, no hagamos esto. Entonces, busquen esas oportunidades también, ¿verdad? Para entender el lado de dónde vienen sus papás. Como dice Luis, de repente en algún momento nos van a superar, como vos en las finanzas o Mateo en lo que les contaba, pero encontremos esas cosas juntos, ¿verdad? Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.
O sea, todo esto que hemos hablado, al final de cuentas, es para el beneficio de uno como hijo. Y te digo uno como hijo porque ahorita también me pongo yo en el papel de hijo. O sea, mis papás siempre fueron los más sabios, los más inteligentes, los más... No, es la verdad. Mis papás cometieron errores, miles. Mis papás hicieron cosas incorrectas, cualquier cantidad. Pero la honra, independientemente de quién haya sido nuestros padres, la honra trae bendición. O sea, todo esto que hemos hablado de obedecer, honrar, al final de cuentas, el que se ve beneficiado de esto es cada uno de los hijos. Porque a veces dirás, esto no es lo que yo quisiera hacer, pero voy a obedecer. No es lo que yo quisiera, pero voy a obedecer. Y esto trae bendición. O sea, hay que entender esto, porque de alguna manera es un modelo que aprendemos. Muchas veces hay cosas que nosotros queremos hacer, pero Dios no quiere que la hagamos. Y aprendemos de este modelo. Y entender que Dios en su sabiduría sabe más que nosotros. Entonces, entender que todo esto trae bendición para sus vidas, independientemente de que nosotros seamos quien seamos. Y esa es la verdad. Ahora, hablemos del último porque este es clave en esto. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que aquí es donde todo lo anterior nos abrocha a nosotros. Porque ojo que dice aquí, no hagan enojar a sus hijos. Yo no sé cuántas veces te habrá hecho enojar, Pablo, o exasperar en la palabra o sacar de onda. Probablemente muchas. Muchas veces inconscientemente y muchas veces conscientemente. Como hablamos en un inicio, somos imperfectos. El mandato aquí como papás para nosotros es lograr mantener una relación en la cual no se mantenga un enojo. No es que no haya habido un momento de enojo. Porque al no exasperar a nuestros hijos es que no voy a mantener un lío con mi hijo. O sea, de hecho, Pablo está aquí, pues. Si él tuviera un problema conmigo, no estaría aquí sentado. Si vos estuvieras un problema con tu papá, no estarías aquí sentado, ¿va, Mateo? O sea, el tema es no mantener un lío. Podemos de verdad, o sea, rasparnos la pintura entre dos seres humanos porque nos amamos, porque nos queremos y de pronto nos vamos a decir algo que no nos gustó. Pero encontrar el momento para reconciliar. A eso se refiere esto. No hacer enojar, es que me hiciste enojar. No, hombre. Eso es entrar en el sentido literal. Vamos al hecho de que esto es una relación. Y en una relación, por supuesto que existen momentos difíciles, momentos duros, momentos donde no nos va a gustar este momento que está pasando, pero aquí es el momento de, si yo como hombre cometí un error, al pedirte algo que no debía haber pedido, me pasé la raya, poder decirte perdón. Perdóname, de verdad, yo la canté. Y hay muchos hombres que les cuesta esto. Porque yo soy el papá, entonces yo tengo que... Aquí no puedo mostrar debilidad entre mis hijos. Muchas veces es una gran tontera. O sea, desde mi punto de vista, pues, o sea, porque el mandato que a mí me está dando aquí el Señor es mantener una relación en la cual no nos mantengamos enojados. Dice la palabra de Dios que el enojo no te dure para el día siguiente, que no pase el enojo al día siguiente. ¿Vos te has de acordar de esto? Sí, creo que estuviste en ese desayuno donde un amigo nuestro del desayuno ya grande nos compartió con lágrimas en sus ojos que vio a su papá después de muchos años y hasta el día de hoy tenían ese enojo. ¿A vos te acordás? Sí, es cierto. La idea, como dice Luis, no es que no van a haber momentos malos. Creo que una constante que hemos visto en este análisis, estas pláticas de las relaciones que hemos hecho, es de que todas las relaciones pasan por momentos malos. Incluso el mismo Jesús pasó por momentos malos, ¿vamos? Sí. Lo importante es cómo salís al otro lado de la situación. Y eso aplica para cuando nos toca ser duros o cuando nos toca enojarnos con ustedes. Luis decía, yo no sé cuántas veces te he enojado, Pablo. Yo tampoco sé cuántas veces he enojado a Mateo,
Pero sí sé que han sido un montón, vos. Entonces son tantas que ya perdí la cuenta. Hay mucho que podemos hacer para mejorar en ese sentido, pero lo importante es de que ese enojo no perdure toda la vida, ¿no? A ver, ahora la pregunta para ustedes, muchachos. O sea, ¿de qué manera nosotros los hemos exasperado a ustedes o los hemos hecho enojar? De una manera que ustedes crean que esto puede servir para otros padres, pues, porque no solo hay dos papás enfrente, pues, pero aquí nos están oyendo otros papás, pues. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que los padres constantemente hacemos exasperar a nuestros hijos? ¿Quieres empezar vos? No, mejor empezamos. No, denle ahí. En mi opinión, digamos, en nuestra casa, yo creo que Dios nos bendijo a los tres con la capacidad de ser, voy a llamarlo, implosivos para bien. O sea, cuando hay algo que realmente nos molesta de cualquier naturaleza, ninguno de los tres explota. Los tres somos capaces de, aunque sea un enojo inmenso, contenerlo y hablar con la razón, o sea, con la razón en el sentido, digamos, de no explotar, sino realmente poder hablar y expresar las ideas de desacuerdo, digamos, que hayan con cualquier tema y dialogarlas de forma saludable, a mi parecer. Pero respondiendo a la pregunta original que tú hiciste, yo creo que nosotros fuimos bendecidos con esa habilidad especial, pero he escuchado demasiadas veces de casos que creo que la mayoría o el estereotipo es que sí exploten. Tanto mamás y papás, hijos e hijas, digamos, dicen, no, yo no puedo decir que sea cierto, pero que cuando los caracteres se parecen, que incluso chocan más, explotan más y que realmente, digamos, hay colisiones, digamos, de conversaciones que terminan mal, o sea, y que dejan mal a ambas partes. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué cosas exasperan? Creo que cuando se dan esos espacios en los cuales realmente ambas partes lo dejan salir todo de una forma incorrecta, diciendo cosas que aún si sean verdad, lo están diciendo de una forma hiriente que trata de hacer quedar mal a la otra persona. Es un ataque y lo he escuchado muchas veces, como les digo, no solo en espacios dentro de la célula, sino en otros contextos que realmente la mayoría de hijos que me lo han contado, porque pues, he tenido más relación con hijos que con el lado de padres, es que de verdad las conversaciones, cuando hay algún desacuerdo, explotan para mal y eso que crea relaciones dañadas que en ocasiones de verdad se perduran por años. Entonces eso definitivamente causa una exasperación que se acarrea. Sí, no, y qué bueno que tengan esa oportunidad. Efectivamente, no todos los hogares pueden ser así, ¿va? Sí creo que aún en el enojo hay que saber manejarlo, vamos. Sí, sobre todo no hacer daño, ¿verdad? Porque yo creo que el grave problema acá es que decir algo para herir. Una cosa es que yo dije algo que te hiere, pero no lo dije con la intención de herirte. Y otra cosa es decirte algo con la idea de hacerte sentir mal, ridiculizarte, hacerte menos. Eso sí duele, mucha, que eso es lo que no debería ocurrir, que es lo que Pablo nos está diciendo. Mateo, ¿ibas a decir algo? Que yo no siento que de todas las veces que me he enojado con mi papá, yo no siento que haya una la cual fue un error de él, pues siento que es más yo que me enojo por no poder hacer lo que quiero hacer, ¿verdad? Ok. Nuevamente grabado. Ese sí no lo vamos Okay. a editar. Pero cuando has sentido eso, que he sido yo, no ha sido él, ¿cuál es tu conclusión de cómo resolver esa situación? Porque aquí el problema no es que se haya dado el momento del enojo, ¿cómo resolverla? Pablo. La pregunta es cómo resolver ese momento en el cual están exasperadas ambas Sí, partes. es que se incomodaron, o sea, hubo un algo, Un desacuerdo. un desacuerdo, unas palabras hirientes, un par de cruces ahí. ¿Qué hacer? Creo que se puede dividir en dos partes, lo voy a mencionar muy rápido. Una es, si nos vamos a la parte más profunda, es los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Entonces, si realmente ambas partes, o al menos una de las dos, tiene el Espíritu Santo, debería ser un fruto del Espíritu que no explote, no ataque, que hable con amor y disciplina, si es el caso, con dominio propio. O sea, la solución viene desde abajo y desde atrás. Entonces,
digamos que con el Espíritu Santo ese problema debería estar, si no resuelto en su totalidad, aunque el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo, digamos, uno es el que se equivoca, pero se puede solucionar de fondo cuando uno tiene un vínculo real con Cristo y los frutos del Espíritu nacen como producto de ello. Y si estamos hablando de la parte en el momento, digamos, de la tensión, yo creo que es, al menos en mi opinión y en nuestra experiencia, de verdad el tomar la fortaleza para callarse, de verdad, no explotar, sino dar a entender lo que para uno es importante en la postura de uno con el amor necesario para no atacar. Sí, creo que lo importante acá es el no atacar, ¿verdad? No herir. Nuestros hijos, pues, desde mi punto de vista, es de los seres en la tierra que más amamos. Y nuestras esposas, por supuesto, también, porque nos están oyendo. Más aún. No, pues, pero entonces nunca tener ese deseo de herir, de hacerlos quedar mal, vamos. Creo que eso es clave y en el momento en que uno se dé cuenta como papá, pedir perdón, vamos. O sea, yo creo que no sé cómo ustedes interpretan a un papá pidiendo perdón, pues, pero ¿cómo lo ven? Pues, o sea, ¿es algo raro, es algo malo, lo miran débil? ¿Cómo se ve un papá pidiendo perdón si te dije, mira, perdóname por lo que te dije? Pues, en mi experiencia, o sea, en nuestra experiencia, en nuestra casa, para mí es normal en el sentido de que Dios te bendijo con un carácter que a través de su Espíritu Santo te ha permitido, digamos, entender cuando te has equivocado por algo y por consiguiente llegar al punto de comprender cuando hubo un error y por consiguiente pedir perdón. O sea, creo que no es algo que puedas hacer tú solo. Nadie puede por sus propios medios entender lo que es bueno y que es malo para decir, no, sí, me equivoqué. O sea, Dios te bendijo con ese regalo, con ese fruto del Espíritu. Entonces, en mi experiencia, pues así ha sido, ¿verdad? Gracias, buena onda. Grabado también. Grabado, bueno, ya para ir terminando, mucha. ¿Qué creen que puede estar faltando para que nuestras relaciones, padre-hijos, puedan ser mejores? No digo que estén mal, pero aquí cualquiera de todos puede opinar, pues, ¿qué podemos hacer para que nuestras relaciones sean mejores relaciones? ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría agregar? ¿Mateo? ¿O voy yo? Tú me decís. Mira, yo no sé la verdad, pero creo que buscar a Dios por lo menos es una de esas. No siento que buscar a Dios es una gran parte, de hecho, pero siento que igual si tú buscas a Dios, no necesariamente significa, o por lo menos si lo buscas, como tú dijiste, no significa que no seamos imperfectos, ¿verdad? Por más que lo busquemos, entonces siento que buscar a Dios es una de ellas, ¿verdad? Y es una de las cosas más importantes para poder hacer una bonita relación. Pero no sé si sea todo buscar a Dios, ¿verdad? Porque no significa que si lo busquemos seamos perfectos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí. En resumidas cuentas, no sé, pero solo sé que esa es una. Solo sé que no sé nada, hijo. Buscar al Señor es algo fundamental para que la relación vaya mejor. O sea, eso es clave, es lo que estás diciendo. Pero no es todo. Pero sentís que a eso le hace falta algo. Ajá, tal vez como más es como tú querés buscar a Dios, pero también querés poner en práctica pero es que tampoco sé si cuando buscas a Dios te dan de inmediato el sentimiento de poner en práctica lo que Dios te da. Es un fruto del Espíritu, Uh-huh. que llega a través de su Espíritu Santo, que llega a través de una relación con Él. Y la búsqueda de constante, ¿no? Uh-huh. Es un proceso, Mateo. Yo creo que eso es, uno a veces tiene la sensación que Dios no pudiera satisfacer el todo porque en algún momento dado buscamos algo más. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que Dios lo tiene todo. Todo. Entonces, pero es algo que el Espíritu Santo puede ir dando en la vida de las personas. O sea, dándote esa llenura cada vez más de que Él lo contiene todo, absolutamente todo.
Pablo, ¿qué ibas a decir? Yo creo que la empatía, o sea, la empatía de cuando cualquiera de las dos partes está inconforme o en desacuerdo con alguna decisión de cualquier tipo y naturaleza, digamos, el realmente tomarse 10 segundos para tratar de estar en los zapatos de la otra persona, aún si cuesta, digamos, pero el tratar de realmente comprender, bueno, sí, va, con razón lo piensa de esta forma, aún si no estoy de acuerdo, puedo comprender por qué lo asimila de esta forma. Para mí, esa es una clave, digamos, adicional a lo que mencionaba Mateo, para mantener una relación saludable, bajo control. La empatía es no negociable. Ok. Genial. ¿Todo, Wicho? Pablo. Pablo te iba a decir, no. Carlos iba a decir. Bueno, yo concluyo en que estoy de acuerdo con Mateo. Buscamos al Señor como la fuente. Sin el Señor, yo no puedo ser el ser humano que necesito ser. No puedo ser el padre que debo ser, ni el padre que estoy llamado a ser, si me falta el Señor. O sea, la búsqueda constante del Señor es clave acá. Estoy de acuerdo también con Pablo. La empatía, porque justamente lo que ustedes dos dijeron, el mandamiento más importante: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya lo vieron? O sea, sin querer ustedes dos dijeron la conclusión más importante de lo que dijo cuál es el Señor acerca del mandamiento más importante. Dios en primer lugar y tu prójimo en segundo. ¿Qué significa? Yo en el tercero. Yo no puedo estar en el primero ni en el segundo lugar. En el primero va el Señor, en el segundo va la gente, y en este caso la relación que yo tenga con mi hijo, y en tercer lugar voy yo. Porque en el momento en el que yo me impongo, como que yo quiero, yo digo, voy mal. Primero el Señor, después la gente y de último yo. Creo que si nos fuéramos por ahí, tendríamos relaciones un poquito más saludables. ¿Qué piensas, Carlos? Yo, normalmente en una relación del hijo hacia el padre, la tendencia es esperar algo, ¿no? Los hijos esperamos algo de nuestros papás, ¿no? Incluso en algunos casos exigimos de nuestros papás ciertas cosas. Yo creo que lo más importante que ustedes deben esperar de nosotros e incluso nos deben exigir es que los ayudemos a llegar a los pies del Señor. Con Luis hemos hablado en múltiples ocasiones de que como cristianos evangélicos, tenemos una gran comisión y tenemos que evangelizar, y sabemos de que la evangelización, el discipulado, lo que vos haces en la célula, es súper importante para nuestra vida como cristianos. Pero debemos empezar con ustedes. Y ustedes, por lo menos, deberían de esperar, si no exigir de nosotros, que los acompañemos en ese camino. Por supuesto, queremos verlos graduados de físicos, de músicos, triunfando, con un matrimonio feliz, pero todo esto que sea de la mano de Dios, porque si no, ¿de qué nos sirve? Y así dice la palabra, ¿de qué nos sirve si no tengo al Señor, no tengo nada? Y nosotros lo que queremos y lo que ustedes deben entender es que deseamos verlos ahí, y deseamos vernos a nosotros ahí con ustedes. Yo creo que no importa qué le agreguemos, qué le quitemos a la relación, si no tenemos ese componente, y si ustedes no pueden esperar eso de nosotros y no pueden exigirlo de nosotros, de que oremos con ustedes, que tengamos estas conversaciones, ya sea en un podcast o en la casa o comiendo, realmente ahí estamos perdiendo más que en otra área de nuestra relación. Pues buenísimo, mucha, de verdad, qué chilero haber platicado con ustedes hoy. No hice todas las preguntas que tenía, pero el tiempo se nos fue, ya nos pasamos de la hora, creo yo, pero la verdad es que fue bien interesante platicar con ustedes, escuchar su perspectiva, ver también a través de esta conversación dónde tenemos esas grandes oportunidades de mejora. Espero que a ustedes también les haya servido en algo lo que conversamos hoy. Pues la idea es que todo esto sirva no solo a los que nos oyen, sino también a los que participamos acá. Pero que el Señor nos ayude mucho a ser mejores padres, a ustedes a ser mejores hijos. Bueno, nosotros también a ser mejores hijos porque tenemos papás.
Pero que Dios nos ayude, mucha, y poner nuestra vida en las manos del Señor para que sea Él quien guíe nuestro camino. ¿Algo más que quieran agregar? Porque aquí que los volvamos a invitar. No los vamos a volver a invitar, pero algo más que quieran agregar. Antes de cerrar. Yo estoy agradecido contigo y con mami, porque de verdad desde que me recuerdo siempre se me ha inculcado de verdad el obedecer primeramente a Dios por sobre todas las cosas, de verdad. Y creo que eso es algo que rige mi vida hoy como producto del esfuerzo que ustedes hicieron para dejar eso bien claro. Entonces, eso es algo que valoro, algo que aprecio, algo que agradezco. Qué bueno, hijo. Genial. Gracias a ti también. Genial. Mateito, ¿algo más antes de que nos despidamos? Yo quiero despedirnos. Ah, no, porque eso lo hago yo. Ese es mi trabajo. Hay que agradecerle a todos los que nos escuchan y recordarles dónde nos escuchan, ¿va? Dale, ve. ¿Qué tengo que decir? Bad Boys. Bad Boys. Tenés que decir... Vamos a ver qué decimos. Siempre gracias a los que nos escuchan. Hemos estado subiendo en escuchas. Ah, ¿de Pues yo veras? ahí llevo la estadística. Ya los últimos ya van así, ya van levantando. De veras? repente vamos a conseguir algún patrocinador por ahí, alguna iglesia que quiera patrocinarnos. No es cierto. Pero sí, gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven. Recuérdense que esto no solo es un podcast. Tenemos un desayuno los días jueves en un restaurante de la zona 7. De repente un día nos lo llevamos, un día Sí. que aquel no tenga trabajo y que Mateo no tenga colegio. Pero los que quieran llegar al desayuno nos pueden escribir y nos encuentran en Instagram, en Spotify, en YouTube como Bad Boys, el podcast. Así que, Huicho, nos vemos en el 43. Pablito, Mateo, Adiós. los amamos mucho y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós, está, gracias. Adiós.